lo mejor de la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Oremos al Señor, démosle gloria, démosle honra. Estamos dispuestos, claro que sí, Dios, para recibir de ti, Padre, en esta tarde, oh Dios del cielo. ¿Cómo no, Dios? ¿Cómo no, Padre precioso del cielo? Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria, honra, alabanza, adoración, oh Dios precioso, porque solo tú eres real, Señor, en este día. Qué bueno, mi Padre precioso, glorificarte, que sea tú obrando, que esto sea el agrado tuyo, Padre precioso. Recíbelo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ministrando la vida, la llama, los corazones, Padre precioso Dios, claro que sí, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Toca cada vida, toca cada corazón, tócalos en el nombre de Jesús, Rey del cielo, de la tierra. Sea mi Padre precioso Dios en las naciones, oh Dios, oramos, Señor, por todo el mundo, Señor, no por uno ni por dos, no, por todos en el mundo. No se queda uno sin la visitación del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús hoy haremos escorpiones, serpientes, y si viéramos cosa mortífera, no os hará daño, no os hará daño. En el nombre de Jesús, Señor, tome la dirección, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, tome la dirección, los aires, tómelo todo, Dios, para su gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que sí, qué bueno glorificar a Dios, qué bueno es nuestro Rey. Bueno, vamos a hablar en esta tarde, vamos a enseñar sobre las señales antes del fin del mundo. Sí, está el Señor Jesucristo, está en Mateo 24, 1. Ahí se encuentran las señales del fin del mundo. Claro que sí. Cuando Dios ya destruye el mundo, pero Él les enseña. Sí, estaba él ahí sentado con los discípulos, dialogando, hablando. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sí, dice el Señor, vea, mire toda esa construcción, miren toda esa ciencia, ¿sí? En ese entonces, sí, pues era moderno todo. Le decía también para esa época, mire esas torres, mire esto, mire esos fuertes, ¿sí? Del ejército, vea toda esa construcción, todo eso tan enorme, todo eso tan modernizado y tan científico, todo especializado, todo hermoso. Para esa época era lo mejor, ¿sí? Por eso le dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios y el templo y toda la hermosura. Sí, porque en esa época se hacían templos esplendorosos, ¿sí? Como la iglesia Sistina y mejor, templos que fueron destruidos. Aún hay muchos templos hermosos allá en Israel, en todo lo que es la Palestina, sinagogas, ¿sí? Hoy en día ya no son de Dios, son sinagogas del diablo, ¿sí? Y eso era hermoso. Entonces Jesús, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto desierto? Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿sí? Le dijo el Señor. Si la gente dice, no, es que eso ya pasó, eso fue otro, no, está hablando para un futuro, ¿sí? Para un futuro, porque están hablando con Jesús, y Jesús le responde, le dice, eso se acabará, ¿sí? Eso se destruirá y no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Es que para Dios, el tiempo de Dios, incluamos el tiempo de Dios aquí, lo vamos a incluir, el tiempo de Dios no ha pasado.
El tiempo de Dios pueden pasar los años que pasen, los miles de años que pasen. Para Dios no ha pasado un minuto, ¿sí? En el tiempo de Dios no ha pasado. Pueden llegar más años y pasan, ¿sí? Pero usted no puede decir aquí eso pasa en el 2000, en el 3000, en el tal. No, no, Dios nunca dio fechas, ni la Biblia da fechas de qué tal, sino que como para Dios el tiempo es nada. Usted, si Dios lo mete a usted en el tiempo de Dios, usted en un segundo recorre todo el mundo, ¿sí? Porque no ha pasado nada. Por eso mucha gente cuando fallece, muchos que Dios ha llevado, ¿sí? Los saca del espíritu, el cuerpo queda muerto y los lleva. Y eso Dios les muestra todo, le habla de todo, mejor dicho, ni para qué hablar, ¿sí? Y cuando vuelve, sí, si Dios le da la oportunidad de volver a entrar al cuerpo, ¿y qué pasa? Es que él dice, pero yo estuve en tal parte, en tal parte, en tal parte, sí fui, no, mejor dicho, ¿sí? ¿Y cuánto duró muerto ahí sin sentido? 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, ¿sí? Pero en Dios, hermano, eso allá es, el tiempo es inalcanzable, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dijo, no os afanéis, ¿sí? Ustedes verán cosas muy hermosas, ¿sí? Hoy en día, usted ve la ciencia, usted ve todas esas fortalezas, ¿sí? En el mundo, hechas con hierros, hechas con, bueno, tienen de todo, y hay de todo, y usted dice, no, ¿eso qué? Dios va a acabar esto. ¿Eso qué? Eso nadie lo puede derribar. Como muchos que dijeron, no, es que ese barco que se partió, ese barco, ¿a qué me acuerdo? Hicieron un transatlántico tremendo y el dueño dijo, no, ese barco no lo parte ni, mucho ese barco no, ni Dios lo puede destruir. ¿Y qué va, mano? Eso se partió por la mitad en el mar. Y tantas cosas que suceden, ¿sí? Una niña se iba de paseo con sus amigos y en el carro y todos, y la mamá salió y la despidió. Y ay, bueno, mi hijita, que le vaya bien, ¿sí? Que vaya con Dios. Y le dijo, no, Dios irá en el baúl, porque aquí no cabe, mamá. Y se fueron de viaje y por la carretera se estrellaron, sí, y todos murieron y el carro quedó vuelto nada. Y en la parte de atrás, en el maletero, llevaban huevos y de todo, y abrieron el maletero y encontraron ni un huevo roto, ¿sí? Y todo lo que tenían en el maletero intacto, sano, bueno, todo, como si no hubiese pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba en el maletero, ¿sí? Es la gente toma lo de Dios por burla, ¿sí? La gente toma lo de Dios como si Dios no existiese, ¿sí? Y Dios tiene que demostrarles que sí es real, y Dios tiene que demostrarnos al mundo que Dios es real. Cuando Dios te llama a ti, o me llamó a mí, o llama a las gentes, Dios les está dando sueños, Dios los está tratando, y hay que uno se vuelve uno más hacedor de Dios, ¿sí? Testifica más, confirma lo de Dios, habla lo de Dios a un mundo tan incrédulo. Y aquí está hablando con los discípulos y Dios le dice, mire, eso sí, esos edificios, toda esa iglesia, no quedará, ¿sí? No va a quedar piedra sobre piedra, todo se va
a destruir. Todo se va a acabar. Entonces, denos unas señales, dicen los discípulos, hablando con Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? ¿Cómo será? Dinos algo, maestro. ¿Sí? Ellos sabían que Jesucristo tenía credulidad, pues que no había persona más sabedora del reino de los cielos que Jesús. Ni los mismos profetas, ni los mismos sacerdotes de la época, ni el mismo pueblo israelita no entendían. Y no había uno tan conocedor de Dios, con tanta sabiduría como el Señor Jesucristo. Y entonces por eso ellos le pedían a Jesús que les explicara, ¿sí? Hoy en día decimos Jesús y usted dice es Dios. Hoy en día decimos al Señor Jesucristo y usted dice Él lo sabe todo, ¿sí? Pero en esa época no era así, ¿sí? En esa época era tratado Jesús como un profeta, era tratado como una persona más, ¿sí? Que Dios lo usaba. No era, ahí no le daban el título de Dios. Por eso ves que padeció, sufrió. Por eso ves que era difícil creer. Pero los doctos, los que sabían, sí decían, da señal de ser el Hijo de Dios. Y entonces por eso los discípulos le decían, ¿sí? Díganos, a ver, muéstrenos, enséñenos algo, a ver cómo será. Ellos bien interesados en saber cómo era el fin de este siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, ¿sí? Mirad que nadie os engañe. Esa palabra, mirad que nadie os engañe, es porque vendrían tal vez falsos profetas, vendrían tal vez falsos engañadores, y lo vimos. Y lo estamos viviendo. Hoy estamos llenos de falsos, ¿sí? De falsas doctrinas. Estamos viviendo los tiempos difíciles, donde, ¿sí? El agorero, el hechicero, el mentalista, el espiritista, ¿sí? Las falsas religiones. Vemos ahí las falsas religiones. Todo el mundo montó la suya, y eso era lo que el Señor les estaba diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿sí? Y engañan a muchos, y a miles engañan, hermano, ¿sí? Hay que tener cuidado con la doctrina, hay que tener cuidado con las palabras de la escritura que Jesús enseñó, porque hay religiones que dicen que Jesús aún es un profeta, ¿sí? Que no es hijo de Dios, y le dicen: ¿y quién es mayor, Dios, Jehová, o el Hijo? Por supuesto usted dice el Padre, Jehová, ¿cierto? Porque no han entendido la doctrina, porque no han leído la Biblia, y si la leyeron la acomodaron a su manera. Fuera de eso están negando el Espíritu Santo. Fuera de eso están negando la resurrección de los muertos. Sobre eso están negando la vida eterna. Hay falsedad por todo lado, hermano. En la Escritura. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, ¿sí? Oiré de guerras, dice Jesús, y hemos oído de guerras.
Usted que ve noticias, usted que se entera de la guerra, que la guerra de los 1000 días, que la Segunda Guerra Mundial, que el holocausto de los judíos en Alemania, que la guerra de no sé qué, que la otra guerra de allí, que la guerra de Irán, que la guerra del Medio Oriente, que esto y que el otro, y se siguen encendiendo en guerras. Estamos escuchando eso, ¿sí? Porque es palabra profética, ¿sí? Oiréis de guerras y de rumores, de guerras, ¿sí? Rumores, no que ya, un ejemplo, ya Maduro dice que se quiere encender con Colombia, y esos son rumores, ¿sí? Y rumores de otras naciones y en otros países, ¿sí? Y así, todo eso ya Dios ya lo había detectado, el Señor Jesucristo, y entonces le está diciendo a los apóstoles, ¿sí? Cuando ustedes escuchen todo esto, cuando ustedes empiecen a ver todo esto, o sea, la gente, ¿sí? Eso son señales, porque dijo, denos alguna señal, ¿sí? Entonces el Señor le está dando señales. Los apóstoles no venían a vivir 2000 años, vivirían por ahí 80, 70, murieron, porque todos tenemos que morir, pero como esto era para el futuro, ¿sí? Esto es profecía para este tiempo, pues ahí estamos viéndola, ahí estamos viendo eso, y dice, es necesario, bueno, rumores de guerra, dicen, y mirad que no os turbéis, ¿sí? No, es decir, no se ponga nervioso, no se ponga nerviosa, no se turbéis, no se ponga así, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? Esto no va a ser ahorita, le dice a los discípulos, esto no es el fin, esto no va a ser ahorita, ni en 2 años, ni en 3, ni en 20, ni en 50. Esperemos, pero es necesario, porque es palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Y uno va a Daniel, al libro de Daniel, y en el libro de Daniel está profetizando ahí, eso estaba ya profetizado en Daniel, que hacía miles de años atrás estaba escrito que esto sería así, que esto iba a ser así el mundo. Es que esto es importante y esto es rico, porque cuando uno estudia, se mete uno tanto en Dios que uno investiga más, estudia más, se prepara más, porque es que el mundo no es lo que vemos, hermano. El mundo no es echar palustre, no es echar pala y el sábado tomar cerveza y embrutecerse, ¿sí? O correr a los billares y tal. Comer y beber, hermano. No, el mundo es algo más especial, mucho más especial, hermano. Entonces eso lo lleva a uno a meterse en Dios, sí. Y Daniel 12 dice, y en aquel tiempo se levantarán hablándole, ¿sí? Dios en la profecía al ángel Miguel, que es Jesucristo, dice, porque es en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y usted va a Apocalipsis y en Apocalipsis le dice, en Apocalipsis 12:7, el Señor está hablando, y los que no se hallen escritos en el libro de la vida, pues estos serán condenados. Cuando el cristiano se recibe a Jesús, ¿sí? Cuando el cristiano entra en Jesús, Dios, ¿qué hace? Lo escribe en el libro de la vida, ¿sí? Porque dice
y serán llamados. ¿Sí? Los hijos de Dios se van a ser llamados por su nombre. Ahí está mi nombre. Y Dios los tiene escrito y dice, ¿dónde está Julio Medina? Julio César Medina. Porque hay muchos Medinas y hay muchos Julios Medinas. ¿Sí? Y mucha gente dice, no, es que fue Julio Medina. Y todo el mundo dice, no, el pastor, Julio, ayer evangélico. Y resulta que no es ese Julio Medina, es otro Julio Medina, que tal vez vive más abajo, o que tal vez vive más arriba. Pero como a aquel le conviene desacreditar la iglesia, pues deja a la gente así volando. ¿Sí? Te dice, el pastor está en contra de esto, el pastor está en contra del otro, el pastor es el malo, en fin, sí. Por eso hay que especificar. Pero como el diablo se las conoce todas, mete la cizaña y nadie habla, ¿sí? Y nadie explica. Pero ¿cuál Julio Medina? Es que aquí hay dos, por ejemplo. Ya te lo enfrenta y dice, ay no, es el de arriba, ¿sí? Para que las cosas se pongan, pero entonces como a él le conviene la cizaña, entonces calla y entonces todo el mundo queda, ¿no? Si el agua sucia va para Julio Medina y el pastor que roba, el pastor que mata, el pastor que hace todo lo malo, el pastor que se emborracha, el pastor que es homosexual, el pastor que es lesbiano, el pastor que es esto, el pastor que es esto. Sí, un ejemplo. Y entonces ustedes son los ángeles, ustedes son los santos, ¿sí? Sí, ustedes son los que se portan bien, ustedes no roban, ¿sí? Ustedes no quitan, ustedes no tienen embustes, ustedes no la pasan chicherías, guaraperías, fiestas, prostíbulos, ustedes no utilizan eso, ¿sí? Ustedes son los santos. ¿Ah? Entonces hay que saber definir las cosas, hay que saber, hermano, y ser serios en los asuntos, hermano. El diablo no puede seguir engañando a la gente, hermano. No puede, hermano. En el nombre de Jesús ya somos grandes, hemos escuchado harta palabra, sabemos que hay honestidad, sabemos que tenemos que ser honestos en nuestros actos, en nuestros hechos. O sea que el que roba es el pastor, el que se quita las cosas, ¿sí? El que manipula a la gente, ¿sí? Y el resto todos ahí limpios, bien limpiecitos todos, ¿sí? ¿No? Somos lo mejor, somos la esencia. Bárbaros, ¿sí? Entonces estaremos escritos en el libro de la vida, ¿sí? Porque así lo dice nuestro Rey, ¿sí? En Apocalipsis 12:7, ahí lo dice. Que el que no se haya escrito, pues no será salvo, ¿sí? No será salvado, hermano. Entonces tenemos que ganarnos esa salvación. Y el predicar es predicar la salvación. El predicar es predicar a Cristo. El predicar es predicar la bendita profecía, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Que es la que nos da testimonio de nuestro Dios, de nuestro Rey. Entonces, eso ya estaba profetizado. Eso es para estos tiempos. No se sabe cuántos años más va a suceder, pero uno está mirando, ¿sí? Uno dice, no, sí, guerra allí, guerra aquí. Pero no es el fin. Porque se levantará la nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos. ¿Sí? ¿Cuántas pestes no hay? ¿Cuántas enfermedades, ¿sí?, que no han sido
descubierto ni droga para eso. Enfermedades que los médicos no descubren. ¿Sí? La ciencia no ha alcanzado a descubrir qué clase de enfermedad es la que tiene la gente, pero la gente se muere. Y esas son las pestes. Y hay hambre, ¿sí? Hay hambre. Hay hambre, hermano. Eso basta uno ver la gente caminando por la calle. La gente que vende su cuerpo, ¿sí? Por una comida. Por una comida. Diga usted, hay 20 muchachas en un sitio, por ejemplo, y la que más barato trabaje, esa es la que va a almorzar, esa es la que va a comer, hermano. ¿Sí? Por el hambre, hermano. Hay hambre, hermano, en el mundo, hermano. Uno come, pero no es como se debía de comer, hermano. Usted come, pero usted debe a comerse un pedacito de carne, siquiera un cuartico de carne. Pero como somos 6, apenas nos alcanza para un cuartico de carne para todos. ¿Sí? Y usted dice, ya comí. Y usted no ha comido, hermano. Usted no ha comido, hermano. Ya nos acostumbramos a la miseria. Ya nos acostumbramos, hermano, a todo esto por la pobreza. ¿Sí? Pero tenemos hambre, necesidad. Los países, hermano, donde se come bien y todo, donde la gente sí no tiene hambre, ni mucho menos, ellos son todos monos, rosados, gente sana, gente que produce, ¿sí? Se ven, ponga usted 10 colombianos y ponga 10 de los de allá, uno, y usted se da cuenta quién tiene clase, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen bien alimentados desde cuando los engendraron. ¿Sí? Y aquí se engendran chinos, ¿sí? De una borrachera. Se encontró con la paisana y se emborracharon y ya, tuvieron su contacto y nació un chino. Que ni se sabe quién es el papá ni la mamá. Llegó un desconocido, pasaba, lo llamó, venga para acá, lo entró, lo subió ahí, es que no está mi papá, no está mi mamá, y pum. Y nace la criaturita. Y el papá no aparece por ningún lado. ¿Sí? ¿Eso qué lo hace, hermano? El hambre, la mala educación, hermano. La falta de tener a Dios, la falta de considerarse la persona, de valorarse. Mire, cuando uno no tiene a Dios, uno no se valora. Mire, les voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar estas palabras, llega una mujer prostituta al evangelio, hermano. Y Dios la coge, hermano. Y la perdona, hermano. Y empieza a limpiarla, hermano. Y empieza a purificarla, hermano. Y empieza a enseñarle valores y principios. ¿Sí? Y ella, cuando tiene a Dios, y ella ya se siente, ya después, hermano, no se siente una mujer de la calle, no se siente una vagabunda. Ya tiene principios, ya se valora y ya considera su cuerpo. ¿Sí? Ya considera su cuerpo, hermano. ¿Sí? Se considera una mujer como si estuviera niña, virgen, hermano.
después de haber sido lo que fue, hermano. ¿Sí? Según borrón y cuenta nueva, hermano. Dios le recobró valores, le dice, usted vale mucho para mí. Y ella se considera, hermano. Y eso pasa con todos los hijos de Dios. ¿Sí? Hay manes que han matado, que han robado, que han asesinado y que han hecho cosas, pero los toma Dios y los purifica, los limpia, los santifica, hermano, y luego los hace hasta predicadores. Sí, pero han tenido un proceso, hermano. Sí, un proceso, hermano, los ha hecho limpios, los ha hecho puros y santos, hermano, para la gloria de Dios. Uno sin Dios no es nadie. Uno sin Dios no tiene nada, no es nada, hermano. Porque el diablo vino a robar y a destruir. Y el diablo quiere destruirte a ti y decirte usted no vale nada. ¿Sí? Usted no vale nada, hermano. Y el diablo lo pone a aguantar hambre para que usted regale su cuerpo por 10,000 pesos, por 5,000 pesos, es decir, para humillarlo, para terapiar el piso, ¿sí? No vale nada, hermano. Eso es hambre, hermano. Eso es miseria, hermano. Eso es desgracia, hermano. ¿Sí? Ahí lo ha dicho el Señor. Hambres, terremotos, vemos terremotos, ¿sí? Vemos terremotos, vemos maremotos, vemos cosas y cosas que pasan, que la tierra se tiembla, que se cayeron los edificios, las casas, que se inundaron, que todo eso sobrenatural. Eso es lo que Dios escribió aquí. Terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? Es un principio de dolores. Por eso el Señor le decían, denos unas señales. El Señor está diciéndoles, esto va a ser así, así, y esto va a pasar así. Y todo esto será principio de dolores, como cuando la mujer va a dar a luz un hijo, empieza que me duele, que aquí, que allí, y la gente dice, no, eso ya, es que está pronto la venida, la nacida de ese hijo, ¿sí? Ese parto ya casi viene ya, y eso a los 3-4 días ya nace la criatura, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Es la persecución a los hijos de Dios. Todo lo que diga Dios, todo va a ser destruido, porque el diablo no quiere, hermano, ¿sí? Más predicación, no quiere más que se hable de Dios, ¿sí? Él quiere destruir todo lo que sea Dios. ¿Y todo por causa de quién? De seguir a Dios, ¿sí? Pero como dice el Señor, ¿usted a quién le teme más? ¿Sí? A que maten su cuerpo, ¿sí? A su muerte, o a morir en pecado. ¿Sí? Entonces dice, yo no quiero morir en pecado, porque si muere en pecado pierde el reino de los cielos. ¿Sí? El trabajo fue nulo, todo. Pero si lo matan, gloria a Dios, porque va a heredar el reino de los cielos. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquel que te puede hacer caer en pecado, porque ahí sí pierdes la vida eterna. ¿Sí? Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, que vienen unas luchas duras,
¿sí? Contra los que vivan para cuando esté ese tiempo del Señor. No, van a agarrarse, mi hermano. No van a poder vivir en paz porque así está escrito. El Señor dijo, y es necesario que todo esto acontezca. Es lo que llama una tribulación. ¿Sí? Una tribulación, hermano. Donde no es nomás prender el equipo y hablar de Dios. Ya no. Sí, cantar. Cristo rompe las cadenas, nos da libertad, qué gozo trae el Señor, qué gloria a Dios. No, ya eso no se podrá hacer, hermano. Porque llegará el ejército, porque llegarán los malos, porque llegarán aquellos hermanos a ver cómo matan, a ver cómo destruyen. ¿Sí? La iglesia del Señor. Recuerde que las paredes no son iglesia. La iglesia de Dios son los hijos de Dios. ¿Sí? La iglesia de Dios es aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que no se puede negar. ¿Sí? No se puede negar. Hermano, usted dirá, usted que usted es de Cristo, usted ¿a quién sigue? Y usted ve que le van a disparar, ve que lo tienen ahí, ¿sí? Para fusilarlo. Y entonces es la prueba, es la lucha, y usted sabrá qué va a decir. Entonces usted ha dicho que es cristiano, y llega el momento duro, ¿sí? Para fusilarlo, y entonces usted va a decir, no, yo no soy de Jesús, yo nunca he conocido eso, o no quiero saber. Entonces le dicen, venga usted para acá, ya confesó que no era de Jesús, usted es de nosotros, el diablo, a usted ya no lo matamos, ¿usted qué? Entonces dice, no, yo sí soy de Jesús, mátenlo, dispárenle, ¿sí? Ese es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el que sabe, hermano, que mataron el cuerpo, pero el espíritu se va con Dios. Se va a heredar el reino de los cielos, donde se cumple la palabra de Dios. No temas a los que matan el cuerpo, sino a los que pecan, a los que niegan a Dios, a aquellos que se echan para atrás, hermano. Y esa es la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. ¿Sí? Se van a aborrecer, hermano. Se van a pelear todos. El uno dice, no, es que yo soy de ti, güey, no sé qué. El otro es que yo soy del sábado. El otro es que soy del viernes. El otro es que yo soy de allá de la tradicional. El otro es que no sé qué. El otro es que, bueno, eso va a estar delicado. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? El amor de muchos se enfriará, de tal manera que van a negar a Dios. De tal manera que van a decir, ay, mira, a mí no me metan en eso, ¿sí? Déjenme vivir, hermano. Déjenme que me maten cualquiera, déjenme morir tranquilo, ¿sí? Él no quiere enfrentar. Él no quiere, hermano. Se enfriará el amor, ¿sí? El amor al evangelio, porque es que el amor es el evangelio, ¿sí? Es el amor, es el verdadero amor, es el amor que Dios nos da, hermano, es el amor de Dios que nos dio Dios, la herencia de Dios fue el amor, dice. He muerto por amor, Jesús. Ha muerto por amor a la iglesia, por amor a ti y a mí, a todos los cristianos, a los verdaderos, ¿sí? A los verdaderos. Esa es, hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo.
¿Sí? Escuche, porque vamos a terminar ahí. Es más largo y podemos hablar más, pero no alargo, porque es que estoy saliendo ahí por YouTube y ahí los mensajes tienen que ser de media hora, 30 minutos, así, cortos. La enseñanza va mucho más allá, ¿sí? Mucho más allá. Más el que persevere hasta el fin, será salvo. Esto no es de estar 2 días, 3 días. Fue que me cansé, fue que esto, fue que el otro, y fue que, hermano, eso es problema de usted y Dios, hermano. ¿Sí? Pero el Señor cumple su palabra, hermano. ¿Sí? Esto es hasta el fin, hasta cuando Dios nos llame, hermano. Hasta cuando muramos, hermano. No podemos echarnos para atrás, hermano. Ni siquiera voltear a mirar a los cristianos hacia atrás. Porque tenemos gran galardón, tenemos el premio de la vida eterna, hermano. ¿Sí? Los otros que no tienen a Jesús, hermano, se irán para el infierno, hermano, a sufrir. Así lo dice la Escritura. Hoy hablamos de salvación en el Señor. Hoy hablamos de vida eterna. Otro día vamos a hablar de infierno. Hoy hablamos de cielos. Otro día hablaremos de infierno, para que usted se dé cuenta que hay infierno y que hay cielo también. Bueno, hermano, esto es hasta la muerte, Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a perseverar, que no retrocedamos hacia atrás, no, que siempre estemos, Dios del cielo, de la tierra. Esa es la oración. Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a arrebatar ese reino de los cielos. Ponga palabra en nosotros, porque queremos que otros también sean salvos, Padre precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Bueno, qué rico. Saludamos a YouTube, saludamos a los celuvoces que nos escuchan, ¿sí? Y estamos saludando aquí a toda la audiencia. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Bendición para ellos. Bendiciones.